tardes. Estamos aquí nuevamente en tu programa Dosis. Y en este sabadito, que es 29 de febrero, esperemos y estés pasándola muy bien desde tu casa o desde tu auto, donde quiera que nos sintonices. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy bonito, una charla relacionada con esta etapa en la que estamos viviendo ahorita. Te pedimos por favor que no nos cambies, que aquí nos dejes, no te distraigas por otra cosa. Va a estar muy interesante este programa. Pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oracioncita y después seguimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Bueno, ahora sí, como les comentaba, hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los beneficios, acerca de los beneficios de la Cuaresma. ¿Qué es todo este misterio? Anteriormente, este miércoles pasado, cómo vimos en las iglesias, cada parroquia que no cabía un alfiler, estaban llenas. Qué hermoso que, aunque no era una misa de obligación, aunque no era algo obligatorio, como las personas nos acercamos, católicos, nos acercamos a recibir la ceniza. Y precisamente basado en ello, vamos a hablar un poquito acerca de de todo este misterio de la ceniza, del porqué de la Cuaresma. Claro, es un tema muy extenso, pero pues vamos a tratar de dar una pequeña plática con puntos importantes para en las próximas semanas seguir continuando con este tema tan inmenso de la Cuaresma. Ahora vamos a ponernos nuevamente en la presencia de Dios para comenzar con un texto bíblico que viene de Romanos capítulo 12. Oigo tu palabra que me vivifica, mi salvación será, la escucharé, Señor, mi Dios. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propio cuerpo como persona, como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que le agrada, de lo que es perfecto. Nuevamente, les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino que más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y lo que le agrada, lo que es perfecto.
que florezca en mí y que la vuelva a ti, Señor. Ahora sí, como acabamos de escuchar este hermoso texto bíblico que viene de Romanos capítulo 12, cómo es que es la única forma en la cual podemos distinguir entre lo que es bueno y le agrada al Señor. Y para poder profundizar en esto, necesitamos, ahora sí que ahí viene, necesitamos un discernimiento muy especial y un tiempo muy especial para lograr el podernos dar como persona para lograr aquello que queremos en la vida, que en este caso es estar con Jesucristo, entregarnos totalmente a Él. ¿Qué es lo que nos impide hacerlo? Pues principalmente el pecado. El pecado es una de las cosas que nos impide ciertamente lograr llevar a cabo esto que deseamos. Pero, ¿qué es la Cuaresma? Es un tema un poco extenso, pero en sí algo corto, sin meterme tanto a profundidad como lo iremos haciendo poco a poco. La Cuaresma es un tiempo litúrgico de conversión que marcó la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. En sí, cuando hablamos de conversión, es fácil mencionar, decir, bueno, he escuchado muchos hermanos y me cuento yo que a través de una anécdota de algo que pasó a través de la vida y que señalamos, mi conversión comenzó en tal época, mi conversión empezó en aquí o allá. Sin embargo, la conversión pues nunca se acaba. La conversión es una lucha interna y que es una lucha que vamos a llevar hasta el último día de nuestras vidas. Es mejor decir, estoy todavía cuando empecé mi conversión. El hecho es de que en esto nos distinguimos bastante en cuanto a las personas que tienen diferentes creencias. Como si uno no está en este tipo de discernimiento, en este tipo de alejamiento del mundo, no nos podemos enfocar en lo que realmente es y es donde caemos en cualquier otra cosa que viene del mundo que nos impide estar cerca de Jesús, cerca de Cristo. Por eso este tiempo de Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza que, como les comentaba hace rato, como las iglesias estaban llenas, todas las parroquias estaban llenas y pues con su símbolo en la frente o en México, en algunos otros lugares, la ceniza se le coloca acá arriba en la cabeza, pero aquí es en la frente. Entonces, el por qué, pues no todo lo conocemos, ¿verdad? El porqué de la ceniza. Es un símbolo, es algo que usamos cada año y que no sabemos, la verdad. Pero en sí, si bien es cierto que es un símbolo, pero tiene un origen. Y ese origen va acompañado del significado real de la Cuaresma. En este caso, este origen de la ceniza, del por qué se utiliza ese símbolo de la ceniza. Como nos comentaba el padre Daniel, no precisamente es el hecho de la ceniza como tomarla de texto bíblico de Génesis, donde dice que del polvo fuimos hechos, polvo somos y al polvo vamos a volver. Hay personas quien creen que se relaciona por eso, pero en sí
este símbolo de la ceniza viene de tiempos antiguos, donde comenzó en la agricultura. Cómo en inicios de la agricultura, cómo poder arrancar la maleza de toda o sea, el producto que se sembraba bueno. Cómo los agricultores arrancaban la maleza y dejaban todo lo que era el plantío bueno, pero cómo al paso de los días otra vez volvía a salir esa maleza y les estaba dando muchos problemas. A pesar de que la arrancaban una por una, quedaban raíces y esas raíces volvían y volvían. Y cuando las arrancaban cuidadosamente, tratando de sacar toda la raíz, esparcían semillas. El caso era de que esa maleza nunca podía acabarse entre el cultivo bueno, hasta que optaron por quemar. Se dieron cuenta que quemando absolutamente todo, se moría toda esa maleza de raíz y mataba toda clase de semilla. Y una vez terminado ese proceso, cuando ya estaban las puras cenizas, era el momento en el cual ahora sí sembraban y todo ese cultivo salía 100% bueno y sin ningún tipo de maleza. Inclusive esa ceniza quemada que había ahí le servía de fertilizante para que ese cultivo saliera perfecto. Ahora bien, la ceniza era la señal de terminar con todo de raíz y matar hasta la semilla para poder tener un cultivo muy bueno. Entonces, por eso, en la actualidad, el símbolo de la ceniza, esa señal de ese símbolo, significa la muerte a todo, pero a todo desde la raíz, para lo cual se necesita un tiempo para pasar por esa, vamos a decir, purificación. ¿Y en qué consiste? En que gracias a Dios y a través de la historia de nuestros antepasados en las Sagradas Escrituras, en muchas ocasiones sale ese símbolo de la ceniza. Y sale en diferentes ocasiones como un símbolo de, primero que nada, reconocer que somos pecadores, reconocer que en verdad necesitamos de Dios, pero a la misma vez estar dispuestos a arrancar todo desde la raíz. Y por eso todos tenían ciertos rituales, por decirlo así, que tendrían que, entre la penitencia, tenía que haber que se llenaban de ceniza. Se teñían de ceniza y hacían ciertos sacrificios, ciertos ayunos. Y que de eso comenzamos a verlo. Hay dos fórmulas cuando nos impone el sacerdote o los ministros la ceniza. De polvo fuimos hechos, polvo eres, polvo serás, algo así. Existe el otro que es arrepiéntete y cree en el evangelio. O sea, pero estas dos fórmulas no llevan al origen de la ceniza. La ceniza en sí, su significado es que estás aceptando y estás dispuesto a arrancar todo de raíz, porque es la única solución para que se pueda terminar todo. Ahora bien, Dios en su infinita misericordia nos otorga esto tan hermoso. Esto que en diferentes textos bíblicos lo podemos ir viendo, donde con esta señal y con esta grado de arrepentimiento, y incluyendo la señal de la ceniza, cómo Dios ha ido cambiando la historia de aquel pecador, de aquella pecadora, y ha logrado sanar a esas personas. Han logrado que lleven un nivel de
de conversión al máximo, a la perfección. Pero en aquellas épocas de nuestros antepasados, ellos conocían el significado de la verdadera conversión, de esta palabra que en griego se dice metanoia. Ellos conocían el verdadero significado, que hoy en nuestros días no podemos encontrarle un cierto, como nosotros le llamamos conversión, pero entre lo que nosotros conocemos como conversión, tiene algo más profundo y extenso que nosotros aún no logramos entender y que nuestros antepasados lo entendían. Por eso ellos lo llevaban a cabo. Y de todo esto, para poder darle más plenitud a la palabra metanoia, que hoy en día conocemos nosotros ya traducida a la conversión está conformada por 4 etapas para darnos cuenta la profundidad de lo importante que eso lleva. Entonces, ¿a qué voy? Esa palabra que nosotros conocemos como conversión, en la actualidad, conversión para mí es pues dar la vuelta y tomar una dirección diferente. Si iba por aquí, ahora voy por allá. Pero cuando profundizamos lo que realmente significa la palabra conversión, derivada de esa palabra griega de metanoia, nos damos cuenta que no simplemente es de dar la vuelta y continuar a otro camino, sino que ¿cómo le vamos a hacer para poder tomar esa decisión de dar la vuelta y seguir? Y una vez que ya dimos la vuelta y estamos, ¿cómo prevalecer? Y eso es otra de las cosas que encierra esta palabra que nosotros pues a veces no conocemos. Y esta palabra de la conversión está conformada por 4 diferentes etapas, que es la religiosa, la moral, la intelectual y la psíquica. Estas 4 conforman lo que comúnmente conocemos como la conversión. Ahora, para nosotros entrar en esta cuaresma sabiendo realmente lo que vamos a hacer, necesitamos conocer el significado de lo que queremos, que es la conversión. Ahora bien, estos 40 días son para reflexionar, pero no en el hermano, en los pecados del hermano, sino en mis propias fallas. En mis propias fallas para con mis hermanos, en mis propios pecados y en mis propias debilidades. Es un tiempo para estar bien con Dios y con el prójimo y lograr que Dios me sane interiormente, como acabamos de escuchar ahorita en Romanos, para podernos entregar totalmente sin sin algo que nos impida. ¿Cuántas veces vemos pues nosotros mismos lo hacemos, ¿verdad? En la cuaresma que decimos, pues bueno, voy a dejar de tomar. Esta va a ser el sacrificio de esta cuaresma, voy a dejar de tomar. Sí, pasan 40 días, dejaste de tomar, pero vienen los días normales y tomas el doble de lo que tomabas. Voy a dejar de ser tan chismoso, tan chismosa. Pasan los 40 días y eres el doble. Entonces, ¿cómo verdaderamente podemos hacer en nuestra cuaresma un sacrificio el cual nosotros podamos salir beneficiados y tener los reales beneficios de la cuaresma? Que es un regalo tan hermoso de misericordia de nuestro Señor que nos permite tener este tiempo para regresar al camino y para continuar adelante con Él. Y es un tiempo en el cual decía el Padre, imagínense si
las personas que tienen 40, 50 años en la iglesia. Imagínense si cada año hubiéramos cambiado una sola cosa, ¿cómo iría nuestra vida al día de hoy? ¿Por qué pasa? Porque en realidad no tomamos las cosas tan en serio, tal vez porque no conocemos. Pero en sí, vamos a ir dándole forma a estas 4 etapas que conforman la conversión para así conocerlas y saber dónde estamos, en qué etapa estamos de nuestra conversión y en este tiempo saber discernir y ponerle nombre a cada una de las cosas que a mí me faltan, que a ti te faltan. Ahorita vamos a un corte comercial y al regresar vamos a ir descifrando de estas 4 en dónde es que nosotros estamos en nuestra vida para llegar a la conversión. No nos dejes, ahorita volvemos. Amigo, amiga, que me escuchas, ya está en agenda nuestra siguiente peregrinación. Jerusalén, Jordania. Nos vamos el 16 de febrero y estaremos 12 días visitando estos 2 sitios magníficos para nuestra fe y también para nuestro aprendizaje. Jerusalén, Jordania. Vamos a Tierra Santa, pero de ahí nos vamos a la Ciudad de Piedra, una de las 7 maravillas del mundo. Febrero 16, 10 días al 27 de febrero del 2020. Se acerca la fecha límite de registro. Acompáñanos, iremos y tendremos como director espiritual al Padre Gallegos, Padre franciscano, que estará con nosotros en estos 10 días visitando estos 2 sitios. Jerusalén, Jordania. Contamos contigo, pásala bien y por supuesto tú sabes que en cada uno de los viajes que realizamos hay una misión. Pásala bien, convive, aprende y comparte. Jerusalén, Jordania. Vayamos juntos a esta gran aventura. 830-388-3009. 830-388-3009. Pide información y regístrate lo antes posible. A ti, chica, que estás buscando un lugar para vivir en San Antonio mientras estudias o trabajas, Villa María te ofrece una opción para ti. Villa María es una residencia universitaria para chicas de 18 a 29 años, trabajadoras y estudiantes. Ven y visita Villa María. Conoce nuestras instalaciones. Contamos con capilla, biblioteca, estacionamiento. Ofrecemos desayunos todos los días y cena de lunes a viernes. Visita nuestra página web www.villamariaresidence.org y nuestro correo electrónico villamarmi@yahoo.com. Estamos ubicadas en el 719 Augusta Street. Nuestros teléfonos son 210-223-8163. Esperamos tu llamada. Que Dios te bendiga. Saludos a todos los que nos ven por Facebook. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Dosis de Virgen de Guadalupe Radio. Mandamos un saludo muy cordial por ahí a Lourdes Ramos, Olivia Hernández, Miriam Cárdenas, que nos están sintonizando a través de Facebook Live. También pedimos oraciones que nos llegan de Teresa, que pide por la salud de Odría. Y vamos a continuar el programa como lo habíamos, como veníamos ya haciéndolo. Les platicaba antes del corte comercial que la conversión tiene 3 etapas y que la primera es la religiosa, la segunda es la moral, tercera intelectual y la cuarta la psíquica. Entonces, para poder nosotros distinguir y estar conscientes de qué es lo que vamos a pedir,
qué es lo que vamos a ofrecer al Señor en esta Cuaresma y ir preparados, vamos a conocer qué es lo que queremos hacer y por dónde empezar. Y para eso vamos a, primero que nada, a esta, una es la primera, que es la religiosa, que es una de las 4 que conforman lo que es una conversión. La religiosa comienza primero por la persona que primero que nada reconoce que Dios existe. Ahí comienza antes de conocer las otras cosas que hay y que existen, primero que nada el ser humano reconoció que Dios existe. Y una vez que reconoció que Dios existe, ya lleva una convicción. Ok, ya Dios existió. Entonces, una vez que se da cuenta que Dios ya existe, la segunda, esta religiosa en sí, son 4, religiosa, moral, intelectual y cítica. Pero la religiosa encierra es un poquito más extensa, porque encierra 3 puntos, y ahí les va. La pura religiosa es primero comenzando por reconocer que Dios existe. Segundo, por tener una vida cristiana. Ya que reconocimos que Dios existe, ahora reconocemos que hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, vino un hombre que se llamaba Jesús, o que se llama Jesús, el cual nosotros creemos que es Dios y que es nuestro Redentor. Entonces, a partir de ahí, somos cristianos que creemos que Jesús es Dios. Y la tercera es la eclesial. La eclesial, que es donde, pues en los evangelios hemos visto, donde mismo Jesús se entrega a su iglesia. Jesús es la cabeza visible de la iglesia. Es como quien dice, del cuerpo místico que conformamos todos, Jesús es la cabeza, el que lleva la delantera. Y como hace referencia y la importancia desde la fundación que Jesús mismo lo hace en su iglesia, la importancia de reconocer a Dios, reconocer a Jesucristo, reconocer la Santísima Trinidad, todo lo que conlleva a Dios, pero incluyendo a la Santa Iglesia, que es tan importante que el mismo Dios lo dice. Y en este punto de lo religioso, ejemplos, y lo pudiéramos ver a través del tiempo, que personas que creen en Dios, personas que creemos en Jesucristo, pero que al final de cuentas no creemos en la iglesia. Dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Yo creo que puedo llegar a la salvación sin la iglesia. A la iglesia yo no la ocupo. Yo ocupo a Dios y ocupo solamente a Dios y hasta ahí. Entonces, ahí comienza ese punto tan importante que es de ley, porque Dios lo establece así, que es parte de nuestra vida, para llegar a la salvación, que debemos estar en comúnmente creyendo en nuestra iglesia que es santa, porque el que es santo la instituyó, no nosotros. Entonces, esos 3 puntos, que es la existencia de Dios, la existencia de Jesucristo y lo eclesial, que es la iglesia, conforman lo religioso. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Creemos en Dios? ¿Creemos en Jesucristo? ¿Y creemos en la Santa Madre Iglesia? Ese es el primer punto. En lo moral, en cuanto a las enseñanzas de lo que nos enseña lo moral, pues ya ustedes se imaginarán. Pero hablando de los propios católicos, que ya conocemos a Jesucristo, que creemos en la iglesia, cómo a veces hay cosas en las cuales no creemos. Ejemplo, los anticonceptivos. ¿Habrá católicos que podamos decir, yo creo en la iglesia, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo soy católico?
Más eso de que no es bueno los preservativos y todos esos métodos anticonceptivos que no son buenos, eso yo no creo tanto. A lo mejor eso ya es un rollo que la iglesia pone para X o Y, pero en eso no. Entonces, a partir de ahí, cositas como esas, comenzamos a verlas como buenas. O de repente, un mal hábito que hacemos, que sabemos que la iglesia nos dice que va en contra de Dios, como por conveniencia nosotros a veces no reconocemos que es malo y lo vamos adoptamos y hacemos de cuenta como que es bueno. O sea, una cosa que era mala la convertimos en una cosa buena, mas sin embargo, decimos que somos católicos, decimos que somos cristianos y que creemos en Dios y en la iglesia. Y cómo ciertas cositas no nos entra todavía, porque le echamos la culpa a lo que a veces decimos que sí creemos, pero no estamos de acuerdo. Y hay infinidad de cosas que podemos enumerar. Por ejemplo, quienes, misma iglesia católica que dice, no, pero pues a mí no me gusta tanto el Papa Francisco, yo prefiero el Papa Ratzinger, que es el Benedicto. Entonces, ¿cómo para empezar ahí, algo anda mal en nuestra vida? Algo anda mal, el cual no hemos podido lograr llevar a cabo en nuestra conversión. Y eso y muchas más cosas de lo que podemos entender acerca de la enseñanza. Y cómo darnos cuenta y caminar en secuencia, pues es parte de la Cuaresma. Ver cómo estamos con la iglesia el día de hoy, con nuestra Santa Madre Iglesia. Cómo estamos con Jesucristo en cuanto conocemos que existe Dios, que reconocemos a Jesucristo, pero ¿por qué a veces no estamos de acuerdo en algunas cosas? De esas tres, ¿en dónde estamos atrancados tantito? Este es el tiempo en el cual Dios nos da la gracia en estos 40 días de poder llevar a cabo este discernimiento para poder atacar el problema dónde está y cómo ir para adelante caminando. Eso es en cuanto a lo moral. Ahora, en lo intelectual, estamos hablando de cómo es mi relación ya una vez que miré los otros dos pasos adelante, que es el moral y el religioso, y que lo llevo de una etapa a otra en mi conversión adecuadamente. En lo intelectual, ¿cómo ando en mis negocios? ¿Cómo ando en mis amistades, en mis planes? Y hay que ponerse a pensar en mis negocios, en el trabajo. Todos los negocios que yo hago van de la mano con Dios, van de la mano con la iglesia. Todas las amistades que tengo van de acuerdo a esa enseñanza que me da la iglesia, esa enseñanza de Jesucristo. Y todos los planes, cada que yo hago un plan, primero pienso en Jesús, primero pienso en la iglesia, en las cosas de Dios, o primero, como escuchamos la lectura anterior, dejamos escuchar al mundo primero y nos llenamos del mundo. Entonces, estas son las tres, que es la intelectual. Ahora falta la última y que es la más difícil, que es la psíquica. Y para poderla entender mejor, es como cómo llegar a tener los mismos sentimientos de Cristo. Cómo llegar a ese nivel donde todas las injusticias, todas las cosas que... ¿Cómo es el trato que yo tengo con las personas? Porque recordar que el mismo sentimiento que Dios tenía con el más pobre lo tenía con el más rico. Dios le daba la mano a quien lo necesitaba, sin importar quién fuera. Entonces, desde ese punto de vista, si vemos los otros pasos que acabamos de comentar y vamos caminando en estos 40 días, poco a poco, desde el primero hasta el último,
La cuaresma es ese tiempo donde encierra todas estas cosas que acabamos de hablar para que al último día que se termina la cuaresma podamos tener esos sentimientos de Jesucristo. Podamos ayudar al hermano de todo corazón. Podamos ir a dar una limosna de todo nuestro corazón. Podamos hacer y realizar grandes cosas como Jesucristo las realizaba desde el punto de vista de no haciendo las cosas como los sacrificios como los de Jesucristo. Porque lo que Jesucristo hizo no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer. Pensando en cómo piensa Jesucristo. De esa manera sí podemos lograrlo. Cada que hagamos una cosa, ¿cómo pensaría Jesucristo? ¿Cómo pensaría? No cómo lo haría. ¿Cómo pensaría Jesucristo? Y eso nos metemos en los sentimientos, que es una de lo más fuerte. ¿Por qué? Porque una persona que llega a ese nivel de conversión, donde entra en lo psíquico, entra en tener los sentimientos de Jesús, puede realizar como ver y sentir cosas que no muchos sienten. Puede escuchar la injusticia, puede ver más allá de lo que un ser humano comúnmente puede ver. Y este es el caso de grandes personalidades de la iglesia que han llegado a ese nivel de conversión. Que estamos hablando de un San Juan Pablo II, estamos hablando de San Padre Pío y de muchísimos que aunque no son reconocidos, pero existen. Que no eran grandes personalidades, que tampoco eran todos sacerdotes, que eran laicos y llegaron a ese nivel de conversión y continuaron adelante. Pero esa es la importancia de la cuaresma. Ahora, ¿por qué en la cuaresma la iglesia siempre nos está invitando en estos 3 puntos acerca de la oración, la limosna y el ayuno? Para poder lograr este nivel de conversión y entrar de lleno, comenzando con el miércoles de ceniza, tenemos que tener unas estrategias para poder lograr lo que es muy difícil lograr, que es esa conversión. Porque decidir dejar de tomar no es lo mismo que analizar y ver por qué estoy tomando, qué es lo que me lleva a tomar. Vuelvo y lo repito, acabar de raíz todo. Pero ¿cómo voy a poder yo ver esa raíz y esa semilla? Es ahí que la importancia de la oración. Empezando por la oración. Estas son herramientas, yo voy a decirlo así, herramientas, me ayuda. Son herramientas que me ayudan durante la cuaresma para lograr mi conversión completa. De una manera de que en un corto plazo, en un largo plazo, mediante la disponibilidad que haya de mi parte, como la voluntad de Dios, llegue yo a tener la plenitud de esta conversión y pueda continuar adelante. En estas 3 herramientas, la oración, porque he escuchado, y lo comentaba apenas el padre Daniel, de que la oración, no, pues que en esta cuaresma voy a hacerme el propósito de rezar más el rosario. Está bien, pero eso no va a ayudar de nada en que yo tenga un problema, en que, ejemplo, que en mi persona me hayan abusado de niño y yo con el tiempo haya hecho esas raíces y me traiga problemas en mi vida con mi esposa o en mi vida con una relación con los amigos o en una relación que yo habitualmente esté tomando a raíz de eso. ¿Cómo me va a ayudar el hecho de que rece los rosarios si yo no le estoy diciendo a Dios que me ayude y a la Virgencita a través de los rosarios a acabar con esa que es la raíz? Si yo no se los digo, claro, ellos sin que yo se los diga, ellos saben qué es lo que tengo, pero necesitan que yo lo declare y lo diga. Señor, ayúdame porque de niño me pasó esto. Y ahí es donde comienza la oración, que en esta situación sería que no es malo rezar el rosario, pero al rezar el rosario, o sea, no es malo en cuanto a la cuaresma, hablando de la oración, que es lo mejor que pueda haber, el rosario. Pero lo que quiero poner hincapié es que durante la cuaresma se trata
en la oración, pedir una oración donde yo le hable directamente a Dios y a la Santísima Virgen María y les diga, ayúdame a poder discernir cuál es esa raíz que tengo, el por qué yo estoy actuando de tal manera. Y ahí es donde viene esa oración de la cual nos invita en esta Cuaresma a entrar y a profundizar. Una oración en la cual yo hable con Dios directamente. Que al terminar rece el rosario, perfecto. Que al terminar rece ciertas oraciones, perfecto. Pero lo principal en esta Cuaresma es para mis pecados que están enraizados y que no me dejan continuar adelante. Porque si yo me voy a lo superficial arriba y no escarbo de abajo, por 40 días voy a dejar de tomar. Por 40 días me va a pasar una cosa, otra cosa, pero al final de cuentas voy a caer otra vez y voy a caer otra vez. Entonces, en cuanto a la oración perfecta es esa que hacemos con Dios y pidiéndole eso. Ahora, vamos a la limosna. Es muy, muy cierto que vas por la calle y sabes que todo lo que traigo aquí te lo voy a dar al primero que miro en la calle. Eso es limosna. Pero hablando de la Cuaresma, estamos hablando de dar lo que tienes, ofrecer lo que te gusta, lo que tú dices que, en pocas palabras, tiene que ser un desprendimiento de aquello que tienes y te gusta o algo que no tienes, pero en sí de hacerlo con un espíritu del cual quieras desprender. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que en lo material no nos ayuda a poder profundizar y ir a ver dónde está la raíz o la semilla. El hecho de que nos aferramos a las cosas del mundo o nos aferramos a algo que nos hacemos que nos pertenece. Llámese lo que sea, lo que sea. Ejemplo, tengo una chaqueta que me regaló X persona que para mí es una persona muy querida y todo, pero la tengo como por 15 años y porque me la regaló y es algo muy apreciado para mí. Entonces, ver a una persona en la calle que se está muriendo de frío y yo tener eso ahí es donde comienza esta limosna de la que nos habla en esta Cuaresma. Yo me voy a desprender a algo que para mí era muy valioso y que pues a lo mejor hasta me va a doler, pero en el momento que me estoy desprendiendo de ella, le estoy abriendo campo a Dios para que entre y me ayude a sacar todo lo malo de mí. Entonces, la limosna es más eso en este tiempo de Cuaresma. Que si es bueno lo demás, claro que sí, pero específicamente desprendernos de algo que no es fácil hacerlo. Y hablando de pues material o X cosa, de todo lo que que algo que nos causa muy, muy bueno. Ahora, rápidamente, y habrá más cosas, ¿verdad? Pero ahorita estoy dando puntos nada más así como hay más cosas para ponerse a pensar. En el ayuno, también se escucha, ¿verdad? Decir, y no acaba de decir el padre Daniel, que voy a ayunar de no decir tantos chismes, o voy a ayunar de X o Y, pero nuestro Señor Jesucristo a través de los textos bíblicos y de su enseñanza nos enseña a que así como nos desprendemos de lo material, dar un espacio a nuestro cuerpo para que nos pida, es algo que nos ayuda también a tener fuerzas para lo que sigue. En este caso, cómo vamos a pensar en algo lógico, cómo los animales perciben la comida a cierta distancia que uno a veces no puede percibirla. Pero vamos a poner una persona que por una situación ya tiene 3 días sin comer y de repente le ponen un alimento lejos. Esta persona, su misma capacidad de sobrevivencia, lo va a abrir a que esté atento a recibir dónde viene ese olor para ir, para tenerlo de nuevo. Entonces, eso es una. De la importancia es de vaciarnos de esto que nos satisface y nos guste, hablando de comida, para dejar entrar en ese vacío
la palabra de Dios, dejar entrar a Dios que habite en ese tiempo para que Él nos ayude a que ya estando Él en nuestra vida corporal y espiritual, nosotros podamos discernir exactamente qué es lo que nos aflige y con la ayuda del Espíritu Santo poder ir sacando todo lo que nos hace mal. Y que cuando vengan las cosas malas, ese espacio que habitualmente quitamos, se lo cedamos a Dios solamente y ese espacio esté lleno de Dios y ya no entren más cosas. Por eso es eso y mucho más de la importancia de abstenernos de cierto alimento. Y no nada más de lo que no nos gusta, sino de lo que nos gusta. Para en ese momento que sientamos la necesidad de ese alimento, de eso que nos gusta, reconocer que el único que sacia y el único que alimenta realmente es nuestro Señor Jesucristo. De esa manera vamos a dar paso para lo que sigue, lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Ir al desierto. Cuando nosotros ya profundizamos todas estas cosas, necesitamos un espacio, un tiempo solos, donde vayamos al desierto, y en nuestro desierto es donde vamos a ver nuestros más grandes demonios. Como el mismo Jesucristo lo experimentó en el desierto, que a su encuentro le salieron sus demonios. Y cómo Él pudo combatirlos, que no solamente de pan vive el hombre. Entonces, ese es el mensaje y esa es la importancia de que nosotros ayunemos. Para que poderle decir al malvado que no solamente de pan vive el hombre. Y de esa forma poder disciplinar nuestro cuerpo para poder tener nuestro espíritu fuerte. Como nos dice la palabra, que el espíritu es muy fuerte, pero la carne es débil. Entonces, otro ejemplo que nos ponía otro sacerdote, que era el jinete arriba del caballo. O sea, ¿qué eres tú? ¿Eres el jinete o eres el caballo? O sea, yo quiero ser el jinete. Entonces, si yo quiero ser el jinete, tengo que enseñarle al caballo para dónde se vaya, no el caballo a mí. En este caso, si nosotros logramos dominar nuestro cuerpo, podremos lograr dominar nuestro espíritu. Por eso la importancia del ayuno. Entonces, para concluir, te dejo para meditar y pensar acerca de todo esto que acabamos de hablar. Hay muchísimo más información que quisiéramos tener, pero desafortunadamente el tiempo se nos va. La próxima semana estaremos hablando darle el seguimiento a lo que es la Cuaresma y puntos muy importantes. Saludos por ahí a todos los que nos ven en Facebook Live y a todos los que nos sintonizan a través de la plataforma de Facebook y de la radio. Están en nuestras oraciones y continuamente seguimos pidiendo a Dios porque nos conciba más estar en este programa y que nos ayude a recaudar fondos para seguir al aire. Por ahí vamos a subir a la página más información acerca del Congreso para que tengan por ahí a la mano. De lo demás, vamos a seguir en este camino de Dios y a continuar adelante. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Vamos a dar una última oración antes de irnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana mediante Dios. Bye. Hola, soy el Padre José Juan y seguimos con el calendario espiritual. Y la palabra de hoy es el